Ya están aquí nuestros analistas de hoy. Buenos días a todos. Nuestro invitado, Pablo Iglesias, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Yo sé que lleva usted muy bien la cuenta, pero falta justo una semana para el arranque de la campaña electoral y hoy se estrena esa película, ese documental sobre ustedes. Yo no he tenido la oportunidad todavía de verlo, pero en todo caso ayer sí que tuvimos tiempo de hablar en nuestro tiempo de tertulia de gente que lo había visto o de que conocía gente que lo había visto y decía que desvelaba muchas de sus estrategias. ¿A una semana no teme que los rivales echen un ojo a esa película, ese documental? Muchas no, desvela todas. Yo creo que es la primera vez que se hace un documental político que digamos, entra hasta la cocina en las entrañas de una formación política. Es turbador. Nosotros cuando los vimos nos impresionó que les hayamos dejado pasar tan dentro y si alguien quiere conocer lo desconocido de Podemos, pues tiene la oportunidad de ir al cine y merece la pena. Dentro de ese contenido se habla de la estrategia de ignorar al Partido Socialista. ¿Usted es su rival? ¿El 26 de junio va a ser el Partido Popular, por tanto? Sí, nuestro objetivo es ganar las elecciones al Partido Popular, de eso no hay duda. Volviendo al documental, digamos, para que la gente lo entienda, es como poder entrar al vestuario del Real Madrid y del Atlético de Madrid en Champions y escuchar qué están diciendo los entrenadores. Algo así es el documental. Y en lo que respecta a las elecciones, bueno, pues nosotros creo que todo el mundo reconoce ya que somos la opción más clara para ganar las elecciones al PP y trabajamos en esa dirección. Lo más novedoso de estas elecciones en respecto a las del mes de diciembre, sin duda, muchos destacan que es esa coalición entre ustedes, Podemos, Izquierda Unida. No sé si ha tenido tiempo de echar un vistazo a esa encuesta que se ha filtrado del Partido Socialista que les deja apenas a 1,4 puntos de los socialistas. ¿Es importante la segunda posición? ¿Sabe que se dice que es posible que ustedes ganen en votos o en escaños? ¿Qué es lo más importante para usted? Lo más importante es ganar las elecciones al PP y yo creo que tenemos buenas opciones para hacerlo. Con las encuestas siempre hay que ser prudente, normalmente son conservadoras con nosotros. Recuerdo que poco antes del 20 de diciembre nos situaban en cuarta posición, muy lejos de los primeros y estuvimos a 300.000 votos del Partido Socialista. Creo que en esta ocasión el objetivo es ganar al PP y creo que va a haber pocas dudas respecto a los votos y los escaños. ¿Esa coalición va a tener más recorrido más allá del 26J? Yo creo, y en esto pienso como Alberto, que no hay vuelta atrás, que de alguna manera hemos conseguido crear un espacio político que representa a sectores y a, digamos, incluso, bueno, pues a identidades muy diferentes, pero que estamos llamados por la historia a caminar juntos, respetando la diferencia, y para nosotros es un honor ser reconocidos como de alguna manera la fuerza que articula una pluralidad de fuerzas a las que respetamos y damos las gracias. Hemos leído, no sé si es cierto o no, por eso le pregunto, que en algunos miembros de Podemos hay cierto malestar, porque en algún vídeo han aparecido banderas comunistas, republicanas. ¿Hay alguna inquietud dentro de su formación? En ningún caso, todos los colores del cambio son bienvenidos y cuando de alguna forma lideras un espacio en el que se encuentra mucha gente, muchas identidades y muchas formaciones, hay que aceptar los símbolos y las identidades de todo el mundo y para nosotros es un honor. Yo creo que hoy son muchos los símbolos que se referencian con el cambio y que vengan es maravilloso. Somos una formación política que ha llegado a acuerdos con fuerzas políticas tradicionales de la izquierda española y la izquierda catalana, con fuerzas políticas del ámbito gallego, del ámbito valenciano, del ámbito balear y ser de alguna manera, digamos, el eje que articula todas esas fuerzas políticas es un honor y todos los símbolos que traigan son bienvenidos. La campaña, hemos sabido ya que básicamente van a hacer mucha televisión, muchos medios de comunicación, las redes sociales ya son realmente un hervidero para ustedes. ¿Qué tiene la televisión que no tenga un meeting con la gente? Bueno, la televisión sirve para dar cuentas. En un mitin nadie te hace preguntas, salvo en los nuestros, que permitimos que la gente del público pregunte. En la televisión tienes la obligación de dar la cara, en la televisión te pueden hacer preguntas difíciles, en la televisión puedes tener un debate con otro candidato, digamos, en términos mucho más reales que en el propio Parlamento, donde todo está medido y pensado para que sea muy fácil. Yo creo que la televisión ha contribuido a democratizar enormemente la política y creo que es donde tenemos la obligación de dar la cara. Paradójicamente son los viejos partidos los que temen a la televisión y normalmente dicen que no a los debates o los quieren limitar y algunos nos sentimos muy cómodos en un escenario que no es fácil, pero que desde luego contribuye a democratizar la política. ¿Tiene ya ganas del debate a 4? Claro que sí, y ojalá hubiera más de uno. No le gustaba la fecha, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hubiera sido más sensato que estuviera más cerca del final. O sea, no en el inicio de la campaña. Claro, creo que el debate a 4 es muy pronto y que lo suyo es que hubiera 2 o 3 debates a 4. Me preocupa enormemente que candidatos a la presidencia tengan ese miedo a confrontar sus ideas, que debería ser una obligación en democracia. Nosotros lo decimos, si gobernamos habrá que regular de alguna manera que sea obligatorio ir a los debates y que no se repitan situaciones como las que hemos vivido en este país. ¿Qué aprendió del otro debate que le gustaría cambiar? Bueno, creo que hubo una parte muy incómoda y al mismo tiempo creo que muy efectiva en términos televisivos, que era estar de pie durante más de 2 horas. Creo que eso nos dejaba en una posición muy vulnerable. No es agradable para el que lo vive, pero después viéndolo en el vídeo creo que está bien eso de apretar y molestar a los candidatos y ponerles en dificultades. Creo que eso está bien, que suframos un poco. Estos días de precampaña, ayer mismo el asunto era la economía. Desde Podemos, desde Unidos Podemos, ¿qué quieren hacer con los impuestos? Nosotros pensamos que hay que bajar los impuestos a la mayoría social y eso se traduce en una bajada del IVA. Nosotros planteamos un IVA superreducido al 4% para las bebidas y los alimentos, para los productos de primera necesidad y de alguna manera entender que los impuestos indirectos son los más injustos, son los que de alguna manera hacen que gente con muchos menos recursos tenga que pagar lo mismo que gente con muchos recursos. Al tiempo que deseamos bajar esos impuestos, pensamos que España tiene que aproximarse a la media europea en términos de presión fiscal para las grandes fortunas, que es necesario aproximar los tipos nominales a los tipos reales y que es necesario, para que lo entienda todo el mundo, que esa élite que está en la cúspide del poder económico sea solidaria también, se apriete el cinturón y que no puede ser que solamente los trabajadores, las clases medias, la pequeña, la mediana empresa y los autónomos sean los que pagan impuestos. También esa minoría de privilegiados tiene que pagar impuestos. De cara a esa campaña les van a preguntar infinitamente por el asunto catalán. ¿Van a modificar su postura de alguna manera del 20 de diciembre al 26 de junio? ¿La consulta es una de sus prioridades? Bueno, creo que precisamente por ser enormemente claros somos la primera fuerza política en Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Apostamos por un encaje constitucional diferente para Cataluña dentro de España, pero somos demócratas y entendemos que la solución más sensata pasa porque efectivamente en Cataluña se vote. ¿Le incomoda cuando le preguntan por Venezuela? En ningún caso. Yo creo que en política hay que acostumbrarse a que la incomodidad forma parte de las reglas del juego, a que no hay que incomodarse y que hay que ensanchar las espaldas. En cualquier caso, creo que es una debilidad de nuestros adversarios que tengan tantos problemas para hablar de España, para hablar del paro, de los desahucios, de cómo está la sanidad y la educación en España y tengan que ir a un tema de política exterior porque se encuentran realmente incómodos y de lo que hablamos es de España y de los españoles. Entre los ataques de esa posición les dicen y les acusan de que ustedes quieren traer a España precisamente un sistema como el de Venezuela. ¿Es así lo que usted quiere? No es el caso ni de Venezuela ni de ningún país latinoamericano. Por suerte en Europa tenemos otro tipo de sistemas políticos y una situación económica diferente y nuestro modelo es yo creo que el modelo de toda la gente sensata, entender que los estados del bienestar de los países nórdicos, pensar en Dinamarca, pensar en Suecia o pensar en Noruega, deben ser los ejemplos para un país que tiene que aspirar a competir por arriba, a competir en I+D+I, a competir en productos de alto valor añadido y no seguir por la senda que nos ha llevado el Partido Popular, que pretende que España compita en bajos salarios. Yo creo que eso no es sensato. Maite. Sí, buenos días, Pablo. Ayer Felipe González volvía a marcar distancias, lo hacía de una manera más subliminal que habitualmente lo hace con usted, y decía que su partido no puede pactar ni llegar a un acuerdo con una formación que quiere, y retomo la pregunta de María, pues un gobierno parecido al de Venezuela, un sistema de vida parecido al de Venezuela. No sé si es una oportunidad, yo creo que sí, para que usted marque distancias de verdad con eso que está ocurriendo en Venezuela, para que diga si está o no de acuerdo con la persecución de los derechos humanos, con el encarcelamiento de los opositores a Maduro, con las restricciones económicas, en fin, con la inseguridad que hay en Venezuela, que marque distancias Podemos con ese populismo que no solo Felipe González, sino mucha gente, muchos empresarios en España temen que ustedes quieren trasladar, pues eso, al corazón de España si gobiernan. No es el caso. Yo creo que la inseguridad es un problema en muchos países latinoamericanos, lo mismo que formas políticas distintas a las de nuestros países. Creo que en el caso de Venezuela hay una situación institucional grave de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que eso es un problema para cualquier sistema político, y creo que lo que le toca hacer a España es actuar con instrumentos diplomáticos. Creo que lo que ha dicho el ministro Margallo es muy sensato cuando hablaba de templar gaitas y de proteger los intereses de España en ese país, actuando, insisto, con los instrumentos diplomáticos. Creo que la participación de los expresidentes, y en este caso
el expresidente Zapatero es muy sensato tratando de mediar, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y si nosotros gobernamos intentaremos mantener buenas relaciones con todos los países de América Latina independientemente de quién gobierne. Creo que habría que desterrar de la praxis política de una democracia consolidada como la nuestra el utilizar asuntos de política exterior para tratar de ganar réditos en campaña. Creo que los españoles son lo suficientemente mayores ya para entender que en una campaña electoral en España hay que hablar de los problemas de los españoles y que seguramente no dice cosas buenas de nuestro país que algunos candidatos intenten refugiarse en asuntos de política exterior porque les preocupa hablar de España. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir que la política exterior es importante, pero quizá con un referéndum que puede sacar al Reino Unido de la Unión Europea dentro de pocos días, con la situación en Austria, con la extrema derecha que casi gana las elecciones, o la situación en Francia, donde buena parte de la frustración la está recogiendo el Frente Nacional, quizá los que somos europeístas deberíamos preocuparnos más de lo que ocurre en Europa que tratar de no discutir de los problemas que nos afectan yéndonos a miles de kilómetros. Ya, Pablo, pero usted sabe muy bien que hablar de derechos humanos, hablar de que no se debe encarcelar a los opositores no es política exterior, es un modelo que repele evidentemente a un demócrata. Y a mí me gustaría que usted, que lo es, reconociera que ese modelo no lo quiere para España. Es como si tuviéramos al alcalde de Madrid encarcelado porque se opone a Mariano Rajoy. Es verdad, quiero decir, pero... es algo parecido a eso. Y sí que me gustaría, no estamos hablando de política exterior, estamos hablando de una cosa de un régimen que persigue a los opositores. Y yo creo que usted debería ahora sí que marcar distancias con ese sistema político, ese régimen. Me repugna que se persigan los derechos humanos, pero usted sabe también como yo que, por ejemplo, aquí sería muy difícil que ustedes me preguntaran por Marruecos, donde se violan los derechos humanos y donde la Casa Real de nuestro país, sí, de hecho nunca me han hecho una pregunta aquí sobre Marruecos. Yo le pregunto si quiere por Marruecos, pero estamos hablando de Venezuela. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan, y de las relaciones magníficas que ha mantenido la Casa Real española con la Casa Real saudí no se habla, aunque eso tenga que ver con los derechos humanos. ¿Pero eso no justifica lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo usted. Evidentemente que no lo justifica, y mi posición es clara, pero creo que los espectadores que nos ven se dan perfectamente cuenta de que algunos no hablan de derechos de Venezuela porque les preocupen los derechos humanos, porque entonces hablarían también de Marruecos o de Arabia Saudí. Hablan de Venezuela porque les preocupa que en España hablemos de paro, de desigualdad y de que aquí en nuestro país se incumplen también los derechos humanos. Se llevan incumpliendo mucho tiempo, porque la vivienda es un derecho humano. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ninguna contradicción. Presos políticos en ningún sitio, respeto de los derechos humanos en todas partes. Ahora bien, si hay alguien que pretende decirles a los españoles que el problema fundamental de esta campaña electoral es lo que ocurre en Venezuela, al tiempo que han estado jaleando que haya empresas españoles patrocinadas por la Casa Real que hagan negocios con Arabia Saudí, o la política de migraciones que hemos mantenido con Marruecos, pues creo que los espectadores son perfectamente capaces de identificar un concepto que se llama hipocresía, que yo creo que habría que desterrar de una democracia avanzada. ¿Usted cree que Maduro persigue los derechos humanos en Venezuela y no deja a los opositores que le hagan oposición libremente? Ya le he dicho que creo que en Venezuela hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que a mí no me gusta que haya persecuciones políticas en ningún país. Pero creo que no deja de ser llamativo que a pocos días de unas elecciones en España, usted en su entrevista solo y exclusivamente me pregunte por Venezuela. Creo que es muy representativo de que algunos de España no tienen nada que decir y que sin embargo tienen que irse muy lejos para hablar de política. Arsenio. Buenos días, señor Iglesias. Hace justo hoy una semana el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo: les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones. Y se interpretó en algunos ámbitos políticos como que iba a abstenerse ante el PP y facilitar un gobierno del PP si no lograba la investidura. ¿Usted lo interpretó igual? No. Hay una cosa que es evidente, y es que el PSOE va a tener que elegir después de las elecciones del día 26. Creo que ha quedado claro que en este país hay dos opciones de gobierno. Un gobierno en el que esté el PP, que eso no es compatible con nosotros, o un gobierno en el que esté Podemos. ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a tener que elegir qué gobierno hay en España? El Partido Socialista. Si usted me dice, lo que ha dicho Pedro Sánchez implica que el Partido Socialista va a apoyar al Partido Popular antes que apoyar a Podemos,
Quiero pensar que los votantes socialistas no consentirían algo así y nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque creo que es más sensato para España un gobierno de coalición nuestro con el Partido Socialista a que el señor Mariano Rajoy u otro candidato del Partido Popular sigan mandando en España. Y usted nos aseguraría solo una cosa, ¿nos aseguraría también que no va a haber unas terceras elecciones usted? Estoy convencido de que no las va a haber. Nuestra propuesta, ya la digo aquí cuál va a ser, la misma que llevamos haciendo durante todos estos meses. Un gobierno de coalición progresista en el que estemos nosotros y esté el Partido Socialista. Y vamos a ir con esa propuesta. ¿Y si nos suma? Somos la primera, yo creo que es desde luego la opción más cerca de sumar. Nosotros fuimos la primera fuerza política que en este país propuso un gobierno y nosotros pensamos que esa es la opción más sensata y desde luego la que más se va a acercar a que efectivamente haya una mayoría parlamentaria. José María. Sí. Pablo, yo quisiera profundizar en algún tema que ya suscitó María. Uno, la cuestión fiscal y otro, la cuestión territorial. En la cuestión fiscal, a mí me gustaría saber, respecto de la reforma del IRPF, que ahora propone el Partido Popular como oferta electoral, ¿qué credibilidad le da? Es decir, tuvimos una anterior campaña en diciembre donde hubo promesas en ese sentido, incluso, claro, la de 2011, que se habló de reducción de impuestos, luego no se hizo, sí al final de la legislatura. ¿Qué margen, ante lo que nos está diciendo Bruselas, además, respecto del déficit, podemos tener como país respecto de la cuestión fiscal? Y también, claro, cuando usted habla de las rentas altas, ¿dónde ponerle el límite? En Cataluña, que es por donde iré ahora en la segunda pregunta, hay un debate muy fuerte en este momento sobre la cuestión de los impuestos, de la renta, en definitiva. ¿Dónde poner el límite? ¿Qué es una renta alta? ¿A partir de 60.000 euros, por ejemplo, hay que apretar clavijas? Porque, claro, las grandes fortunas no son tantas, las grandes fortunas a las que se les pueda sacar, digamos, dinero para aumentar las políticas de igualdad. Y respecto de Cataluña, yo me quedo... Espera que conteste, vamos por bueno, orden. pues entonces luego planteo el tema territorial. Nuestra propuesta es la siguiente. Por una parte, acercar los tipos nominales a los tipos reales. En este momento, quien gana 60.000 euros al año tiene que pagar los mismos impuestos que quien gana 300.000 al año. Nosotros entendemos que hay que pasar progresivamente del 45% al 55% entre 60.000 y 300.000 euros. Y que en última instancia un país como España, con unos niveles de presión fiscal muy por debajo de la media europea, pues sería más sensato ante una crisis de ingresos que hay, digamos, aumentar los ingresos por arriba. Yo creo que hay que acabar con la SICAP, creo que hay que hacer una política seria en clave internacional contra los paraísos fiscales, creo que hay que destinar más inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda en la investigación del fraude y al mismo tiempo hacer que haya cierta justicia fiscal en términos redistributivos por arriba al tiempo que reducimos el IVA. Con respecto a lo que señalaba usted del déficit, que es una cuestión crucial, nosotros decimos que el déficit se tiene que reducir, pero a un ritmo más tranquilo, que permita, digamos, aliviar la capacidad de los consumidores de poner la economía a funcionar. Cuando alguien diga, bueno, Bruselas puede ser muy estricto. El pacto de estabilidad se ha incumplido en los últimos 10 años más de 15 veces por parte de Alemania y de Francia. Creo que sería muy sensato que buscáramos aliados, por ejemplo, en el primer ministro italiano, el señor Matteo Renzi, que está planteando la necesidad de hacer que el déficit se reduzca a un ritmo menor y nosotros iremos en esa dirección. Y ahora sí, la cuestión territorial. La cuestión territorial, sí, sobre el mantenimiento de la propuesta sobre la consulta. Claro, es muy importante saber en qué términos, porque usted dice queremos que Cataluña se quede en España. Si lo que se plantea es una consulta, un referéndum de autodeterminación, existiría la posibilidad de que ese resultado no se diera, es decir, de que hubiera una votación. Ahora electoralmente estamos en el 48 prácticamente por ciento. Parece que hay una situación de relativo empate en Cataluña sobre los que quieren realmente romper vínculos con el Estado y los que quieren permanecer. Entonces, ¿usted asumiría ese riesgo con esta Constitución vigente? Lo digo porque, en fin, entre los profesores de Constitucional tengo amigos como Pérez Royo que creen que se puede, pero otros, en fin, el señor Manuel Aragón, por ejemplo, que se opuso de una manera tajante al término nación en el anterior estatut, que dicen que de ningún modo. Entonces, ¿cuál es el margen real que nos da la Constitución y si correría usted el riesgo de que ganara el sí? Lo primero, de una manera muy clara, quien asume la democracia, asume la democracia. La democracia no se puede asumir solamente si estás convencido de que tu opción va a ganar. La democracia hay que asumirla en todos los escenarios y esto está bien recordarlo. Si en España Podemos gana las elecciones, pues la democracia habrá dicho que Podemos gana las elecciones y esto para cualquier votación funciona así.
En mi opinión, creo que habría una mayoría notable de ciudadanos catalanes que querrían seguir en el conjunto del Estado seguramente con un encaje constitucional distinto, pero yo creo que la relación jurídica que mantenga Cataluña con el resto del Estado está bien que sea una cosa que decidan los ciudadanos catalanes. Yo estoy de acuerdo con el señor Pérez Royo o con el señor Rubio Llorente cuando señalan diferentes vías para que esa consulta se pueda hacer de manera legal. Una es la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum, que habla específicamente de provincias afectadas, o incluso por la vía del artículo 92 de la Constitución española. Creo que es un problema de voluntad política y que en las democracias, de alguna forma, las leyes se tienen que adaptar a la voluntad democrática. Hemos visto en un Estado con más tradición democrática que nosotros, como es el Reino Unido, que se producía un referéndum en Escocia y no llegaba la sangre al río y no ¿Fue este pasaba tema, nada. perdón, termino María, el que impidió el acuerdo con el PSOE, uno de los que impidió el acuerdo con el PSOE? No, de hecho, el problema fundamental tenía que ver con las políticas económicas. En las mesas de negociación no se llegó a hablar de Cataluña. Yo le propuse a Pedro Sánchez, y no le pareció mal, que sobre esta cuestión avanzaran los partidos catalanes y que en particular Xavi Domènech y Miquel Iceta pudieran avanzar una propuesta, pero en las mesas de negociación que mantuvimos los problemas fueron básicamente de política económica, cuando de alguna forma lo que consiguió Ciudadanos fue encerrar en una jaula al Partido Socialista e imponerle su programa, que era un programa, por desgracia, muy parecido al del Partido Popular. Agradecemos a Pablo Iglesias que haya estado este viernes desayunando este ratito aquí con nosotros en Televisión Española. Muchísimas gracias. Un placer. Están aquí nuestros analistas de hoy. Buenos días a todos. Nuestro invitado, Pablo Iglesias, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Yo sé que lleva usted muy bien la cuenta, pero falta justo una semana para el arranque de la campaña electoral y hoy se estrena esa película, ese documental sobre ustedes. Yo no he tenido la oportunidad todavía de verlo, pero en todo caso ayer sí que tuvimos tiempo de hablar en nuestro tiempo de tertulia de gente que lo había visto o de que conocía gente que lo había visto y decía que desvelaba muchas de sus estrategias. ¿A una semana no teme que los rivales echen un ojo a esa película, ese Muchas documental? no, desvela todas. Yo creo que es la primera vez que se hace un documental político que digamos, entra hasta la cocina en las entrañas de una formación política. Es turbador. Nosotros cuando los vimos nos impresionó que les hayamos dejado pasar tan dentro, y si alguien quiere conocer lo desconocido de Podemos, pues tiene la oportunidad de ir al cine y merece la pena. Dentro de ese contenido se habla de la estrategia de ignorar al Partido Socialista. ¿Usted es su rival? El 26 de junio va a ser el Partido Popular, por tanto. Sí, nuestro objetivo es ganar las elecciones al Partido Popular, de eso no hay duda. Volviendo al documental, digamos, para que la gente lo entienda, es como poder entrar al vestuario del Real Madrid y del Atlético de Madrid en Champions y escuchar qué están diciendo los entrenadores. Algo así es el documental. Y en lo que respecta a las elecciones, bueno, pues nosotros creo que todo el mundo reconoce ya que somos la opción más clara para ganar las elecciones al PP y trabajamos en esa dirección. Lo más novedoso de estas elecciones en respecto a las del mes de diciembre, sin duda muchos destacan que es esa coalición entre ustedes, Podemos, Izquierda Unida. No sé si ha tenido tiempo de echar un vistazo a esa encuesta que se ha filtrado del Partido Socialista, que les deja apenas a 1,4 puntos de los socialistas. ¿Es importante la segunda posición? ¿Sabe que se dice que es posible que ustedes ganen en votos o en escaños? ¿Qué es lo más importante para usted? Lo más importante es ganar las elecciones al PP y yo creo que tenemos buenas opciones para hacerlo. Con las encuestas siempre hay que ser prudente, normalmente son conservadoras con nosotros. Recuerdo que poco antes del 20 de diciembre nos situaban en 4ª posición, muy lejos de los primeros, y estuvimos a 300.000 votos del Partido Socialista. Creo que en esta ocasión el objetivo es ganar al PP y creo que va a haber pocas dudas respecto a los votos y los escaños. ¿Esa coalición va a tener más recorrido más allá del 26J? Yo creo, y en esto pienso como Alberto, que no hay vuelta atrás, que de alguna manera hemos conseguido crear un espacio político que representa a sectores y a, digamos, incluso, bueno, pues a identidades muy diferentes, pero que estamos llamados por la historia a caminar juntos, respetando la diferencia, y para nosotros es un honor ser reconocidos como de alguna manera la fuerza que articula una pluralidad de fuerzas a las que respetamos y damos las gracias. Hemos leído, no sé si es cierto o no, por eso le pregunto, que en algunos miembros de Podemos hay cierto malestar, porque en algún medio han aparecido banderas comunistas, republicanas. ¿Hay alguna inquietud dentro de su formación? En ningún caso, todos los colores del cambio son bienvenidos, y cuando de alguna forma lideras un espacio en el que se encuentra mucha gente, muchas identidades y muchas formaciones, hay que aceptar los símbolos y las identidades de todo el mundo, y para nosotros es un honor. Yo creo que
que hoy son muchos los símbolos que se referencian con el cambio y que vengan es maravilloso. Somos una formación política que ha llegado a acuerdos con fuerzas políticas tradicionales de la izquierda española y la izquierda catalana, con fuerzas políticas del ámbito gallego, del ámbito valenciano, del ámbito balear, y ser de alguna manera, digamos, el eje que articula todas. ¿Le incomoda cuando le preguntan por Venezuela? En ningún caso. Yo creo que en política hay que acostumbrarse a que la incomodidad forma parte de las reglas del juego, a que no hay que incomodarse y que hay que ensanchar las espaldas. En cualquier caso, creo que es una debilidad de nuestros adversarios que tengan tantos problemas para hablar de España, para hablar del paro, de los desahucios, de cómo está la sanidad y la educación en España, y tengan que ir a un tema de política exterior porque se encuentran realmente incómodos y de lo que hablamos es de España y de los españoles. Entre los ataques de esa oposición les dicen y les acusan de que ustedes quieren traer a España precisamente un sistema como el de Venezuela. ¿Es así lo que usted quiere? No es el caso, ni de Venezuela ni de ningún país latinoamericano. Por suerte en Europa tenemos otro tipo de sistemas políticos y una situación económica diferente, y nuestro modelo es pues yo creo que el modelo de toda la gente sensata, entender que los estados del bienestar de los países nórdicos, pensar en Dinamarca, pensar en Suecia o pensar en Noruega, deben ser los ejemplos para un país que tiene que aspirar a competir por arriba, a competir en I+D+I, a competir en productos de alto valor añadido y no seguir por la senda que nos ha llevado el Partido Popular, que pretende que España compita en bajos salarios. Yo creo que eso no es sensato. Maite. Sí, buenos días, Pablo. Ayer Felipe González volvía a marcar distancias, lo hacía de una manera más subliminal que habitualmente lo hace con usted, y decía que su partido no puede pactar ni llegar a un acuerdo con una formación que quiere, y retomo la pregunta de María, pues un gobierno parecido al de Venezuela, un sistema de vida parecido al de Venezuela. No sé si es una oportunidad, yo creo que sí, para que usted marque distancias de verdad con eso que está ocurriendo en Venezuela, para que diga si está o no de acuerdo con la persecución de los derechos humanos, con el encarcelamiento de los opositores a Maduro, con las restricciones económicas, en fin, con la inseguridad que hay en Venezuela, que marque distancias Podemos con ese populismo que no solo Felipe González, sino mucha gente, muchos empresarios en España temen que ustedes quieren trasladar, pues eso, al corazón de España si gobiernan. No es el caso. Yo creo que la inseguridad es un problema en muchos países latinoamericanos, lo mismo que formas políticas distintas a las de nuestros países. Creo que en el caso de Venezuela hay una situación institucional grave de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que eso es un problema para cualquier sistema político, y creo que lo que le toca hacer a España es actuar con instrumentos diplomáticos. Creo que lo que ha dicho el ministro Margallo es muy sensato cuando hablaba de templar gaitas y de proteger los intereses de España en ese país, actuando, insisto, con los instrumentos diplomáticos. Creo que la participación de los expresidentes, y en este caso el expresidente Zapatero, es muy sensato, tratando de mediar, en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y si nosotros gobernamos intentaremos mantener buenas relaciones con todos los países de América Latina, independientemente de quién gobierne. Creo que habría que desterrar de la praxis política de una democracia consolidada como la nuestra el utilizar asuntos de política exterior para tratar de ganar réditos en campaña. Creo que los españoles son lo suficientemente mayores ya para entender que en una campaña electoral en España hay que hablar de los problemas de los españoles, y que seguramente no dice cosas buenas de nuestro país que algunos candidatos intenten refugiarse en asuntos de política exterior porque les preocupa hablar de España. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir que la política exterior es importante, pero quizá con un referéndum que puede sacar al Reino Unido de la Unión Europea dentro de pocos días, con la situación en Austria, con la extrema derecha que casi gana las elecciones, o la situación en Francia, donde buena parte de la frustración la está recogiendo el Frente Nacional Socialista. Si usted me dice lo que ha dicho Pedro Sánchez implica que el Partido Socialista va a apoyar al Partido Popular antes que apoyar a Podemos, quiero pensar que los votantes socialistas no consentirían algo así, y nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque creo que es más sensato para España un gobierno de coalición nuestro con el Partido Socialista a que el señor Mariano Rajoy u otro candidato del Partido Popular sigan mandando en España. Y usted nos aseguraría solo una cosa, ¿nos aseguraría también que no va a haber unas terceras elecciones usted? Estoy convencido de que no las va a haber. Nuestra propuesta, ya la digo aquí cuál va a ser, la misma que llevamos haciendo durante todos estos meses, un gobierno de coalición progresista en el que estemos nosotros y esté el Partido Socialista, y vamos a ir con esa propuesta. ¿Y si nos suma? Somos la primera, yo creo que es desde luego la opción más cerca de sumar. Nosotros fuimos la primera fuerza política que en este país propuso un gobierno, y nosotros pensamos que esa es la opción más sensata y desde luego la que más se va a acercar a que efectivamente haya una mayoría parlamentaria. José María. Sí. Pablo, yo quisiera profundizar en algún tema que ya suscitó María.
Uno, la cuestión fiscal y otro, la cuestión territorial. En la cuestión fiscal, a mí me gustaría saber, respecto de la reforma del IRPF, que ahora propone el Partido Popular como oferta electoral, ¿qué credibilidad le da? Es decir, tuvimos una anterior campaña en diciembre donde hubo promesas en ese sentido, incluso, claro, la de 2011, que se habló de reducción de impuestos, luego no se hizo, sí al final de la legislatura. ¿Qué margen, ante lo que nos está diciendo Bruselas, además, respecto del déficit, podemos tener como país respecto de la cuestión fiscal? Y también, claro, cuando usted habla de las rentas altas, ¿dónde ponerle el límite? En Cataluña, que es por donde iré ahora en la segunda pregunta, hay un debate muy fuerte en este momento sobre la cuestión de los impuestos, de la renta, en definitiva. ¿Dónde poner el límite? ¿Qué es una renta alta? ¿A partir de 60.000 euros, por ejemplo, hay que apretar clavijas? Porque, claro, las grandes fortunas no son tantas, las grandes fortunas a las que se les pueda sacar, digamos, dinero para aumentar las políticas de igualdad. Y respecto de Cataluña, yo me quedo... Espera que conteste, vamos por orden. Pues entonces luego planteo el tema territorial. Nuestra propuesta es la siguiente. Por una parte, acercar los tipos nominales a los tipos reales. En este momento, quien gana 60.000 euros al año tiene que pagar los mismos impuestos que quien gana 300.000 al año. Nosotros entendemos que hay que pasar progresivamente del 45% al 55% entre 60.000 y 300.000 euros. Y que en última instancia un país como España, con unos niveles de presión fiscal muy por debajo de la media europea, pues sería más sensato ante una crisis de ingresos que hay, digamos, aumentar los ingresos por arriba. Yo creo que hay que acabar con la SICAP, creo que hay que hacer una política seria en clave internacional contra los paraísos fiscales, creo que hay que destinar más inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda en la investigación del fraude y al mismo tiempo hacer que haya cierta justicia fiscal en términos redistributivos por arriba al tiempo que reducimos el IVA. Con respecto a lo que señalaba usted del déficit, que es una cuestión crucial, nosotros decimos que el déficit se tiene que reducir, pero a un ritmo más tranquilo, que permita, digamos, aliviar la capacidad de los consumidores de poner la economía a funcionar. Cuando alguien diga, bueno, Bruselas puede ser muy estricto. El pacto de estabilidad se ha incumplido en los últimos 10 años más de 15 veces por parte de Alemania y de Francia. Creo que sería muy sensato que buscáramos aliados, por ejemplo, en el primer ministro italiano, el señor Matteo. Esas fuerzas políticas es un honor y todos los símbolos que traigan son bienvenidos. La campaña, hemos sabido ya que básicamente van a hacer mucha televisión, muchos medios de comunicación, las redes sociales ya son realmente un hervidero para ustedes. ¿Qué tiene la televisión que no tenga un meeting con la gente? Bueno, la televisión sirve para dar cuentas. En un mitin nadie te hace preguntas, salvo en los nuestros, que permitimos que la gente del público pregunte. En la televisión tienes la obligación de dar la cara, en la televisión te pueden hacer preguntas difíciles, en la televisión puedes tener un debate con otro candidato, digamos, en términos mucho más reales que en el propio Parlamento, donde todo está medido y pensado para que sea muy fácil. Yo creo que la televisión ha contribuido a democratizar enormemente la política y creo que es donde tenemos la obligación de dar la cara. Paradójicamente son los viejos partidos los que temen a la televisión y normalmente dicen que no a los debates o los quieren limitar, y algunos nos sentimos muy cómodos en un escenario que no es fácil, pero que desde luego contribuye a democratizar la política. ¿Tiene ya ganas del debate a 4? Claro que sí, y ojalá hubiera más de uno. No le gustaba la fecha, ¿verdad? Bueno, yo creo que hubiera sido más sensato que estuviera más cerca del final. O sea, no en el inicio de la campaña. Claro, creo que el debate a 4 es muy pronto y que lo suyo es que hubiera 2 o 3 debates a 4. Me preocupa enormemente que candidatos a la presidencia tengan ese miedo a confrontar sus ideas, que debería ser una obligación en democracia. Nosotros lo decimos, si gobernamos habrá que regular de alguna manera que sea obligatorio ir a los debates y que no se repitan situaciones como las que hemos vivido en este país. ¿Qué aprendió del otro debate que le gustaría cambiar? Bueno, creo que hubo una parte muy incómoda y al mismo tiempo creo que muy efectiva en términos televisivos, que era estar de pie durante más de 2 horas. Creo que eso nos dejaba en una posición muy vulnerable. No es agradable para el que lo vive, pero después viéndolo en el vídeo creo que está bien eso de apretar y molestar a los candidatos y ponerles en dificultades. Creo que eso está bien, que suframos un poco. Estos días de precampaña, ayer mismo el asunto era la economía. Desde Podemos, desde Unidos Podemos, ¿qué quieren hacer con los impuestos? Nosotros pensamos que hay que bajar los impuestos a la mayoría social y eso se traduce en una bajada del IVA. Nosotros planteamos un IVA superreducido al 4% para las bebidas y los alimentos, para los productos de primera necesidad, y de alguna manera entender que los impuestos indirectos son los más injustos, son los que de alguna manera
hacen que gente con muchos menos recursos tenga que pagar lo mismo que gente con muchos recursos. Al tiempo que deseamos bajar esos impuestos, pensamos que España tiene que aproximarse a la media europea en términos de presión fiscal para las grandes fortunas, que es necesario aproximar los tipos nominales a los tipos reales y que es necesario, para que lo entienda todo el mundo, que esa élite que está en la cúspide del poder económico sea solidaria también, se apriete el cinturón, y que no puede ser que solamente los trabajadores, las clases medias, la pequeña, la mediana empresa y los autónomos sean los que pagan impuestos. También esa minoría de privilegiados tiene que pagar impuestos. De cara a esa campaña les van a preguntar infinitamente por el asunto catalán. ¿Van a modificar su postura de alguna manera del 20 de diciembre al 26 de junio? ¿La consulta es una de sus prioridades? Bueno, creo que precisamente por ser enormemente claros somos la primera fuerza política en Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Apostamos por un encaje constitucional diferente para Cataluña dentro de España, pero somos demócratas y entendemos que la solución más sensata pasa porque efectivamente en Cataluña se vote. Quizá los que somos europeístas deberíamos preocuparnos más de lo que ocurre en Europa que tratar de no discutir de los problemas que nos afectan yéndonos a miles de kilómetros. Ya, Pablo, pero usted sabe muy bien que hablar de derechos humanos, hablar de que no se debe encarcelar a los opositores no es política exterior. Es un modelo que repele evidentemente a un demócrata. Y a mí me gustaría que usted, que lo es, reconociera que ese modelo no lo quiere para España. Es como si tuviéramos al alcalde de Madrid encarcelado porque se opone a Mariano Rajoy. Es verdad, quiero decir, pero es algo parecido a eso. Y sí que me gustaría, no estamos hablando de política exterior, estamos hablando de una cosa de un régimen que persigue a los opositores. Y yo creo que usted debería ahora sí que marcar distancias con ese sistema político, ese régimen. Me repugna que se persigan los derechos humanos, pero usted sabe también como yo que, por ejemplo, aquí sería muy difícil que ustedes me preguntaran por Marruecos, donde se violan los derechos humanos y donde la Casa Real de nuestro país, sí, de hecho nunca me han hecho una pregunta aquí sobre Marruecos. Yo le pregunto si quiere por Marruecos, pero estamos hablando de Venezuela. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan, y de las relaciones magníficas que ha mantenido la Casa Real española con la Casa Real saudí no se habla, aunque eso tenga que ver con los derechos humanos. ¿Eso no justifica lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo usted. Evidentemente que no lo justifica, y mi posición es clara, pero creo que los espectadores que nos ven se dan perfectamente cuenta de que algunos no hablan de derechos de Venezuela porque les preocupen los derechos humanos, porque entonces hablarían también de Marruecos o de Arabia Saudí. Hablan de Venezuela porque les preocupa que en España hablemos de paro, de desigualdad y de que aquí en nuestro país se incumplen también los derechos humanos. Se llevan incumpliendo mucho tiempo, porque la vivienda es un derecho humano. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ninguna contradicción. Presos políticos en ningún sitio, respeto de los derechos humanos en todas partes. Ahora bien, si hay alguien que pretende decirles a los españoles que el problema fundamental de esta campaña electoral es lo que ocurre en Venezuela, al tiempo que han estado jaleando que haya empresas españolas patrocinadas por la Casa Real que hagan negocios con Arabia Saudí, o la política de migraciones que hemos mantenido con Marruecos, pues creo que los espectadores son perfectamente capaces de identificar un concepto que se llama hipocresía, que yo creo que habría que desterrar de una democracia avanzada. ¿Usted cree que Maduro como es la persigue nuestra? los derechos humanos en Venezuela y no deja a los opositores que le hagan oposición libremente? Ya le he dicho que creo que en Venezuela hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que a mí no me gusta que haya persecuciones políticas en ningún país. Pero creo que no deja de ser llamativo que a pocos días de unas elecciones en España, usted en su entrevista solo y exclusivamente me pregunte por Venezuela. Creo que es muy representativo de que algunos de España no tienen nada que decir y que sin embargo tienen que irse muy lejos para hablar de política. Arsenio. Buenos días, señor Iglesias. Hace justo hoy una semana el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo: les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones. Y se interpretó en algunos ámbitos políticos como que iba a abstenerse ante el PP y facilitar un gobierno del PP si no lograba la investidura. ¿Usted lo interpretó igual? No. Hay una cosa que es evidente, y es que el PSOE va a tener que elegir después de las elecciones del día 26. Creo que ha quedado claro que en este país hay dos opciones de gobierno. Un gobierno en el que esté el PP, que eso no es compatible con nosotros, o un gobierno en el que esté Podemos. ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a tener que elegir qué gobierno hay en España? El Partido Socialista